Comenzamos a grabar. Bien, entonces comenzamos con una pregunta que fue lo primero que comenzamos a platicar cuando inició la unidad de aprendizaje, que es ¿qué problema resuelve un sistema distribuido? Es decir, ustedes ya como futuros ingenieros e ingenieras les plantean un problema y ustedes dicen, pues con un sistema distribuido se resuelve. ¿Qué problema, qué características tiene que ser ese problema para que nosotros digamos que se va a resolver? Ok, bueno, ya veo las manos levantadas. Vamos a dar oportunidad, nada más déjenme ver si son de las personas que no han participado. Bueno, ahí está Alan Ángeles. Ok, bueno, vamos a ir dando oportunidad entonces. A ver, vamos a comenzar con Ángeles Cornejo. Sí, bueno, que se observa como un solo sistema y que maximiza los recursos. Bueno, Ok, bueno, esa es, digamos, la característica o lo que ofrece, pero el problema que resuelve, ¿cuál es? bueno, yo recordaba que era eso de maximizar los recursos. Ajá, pero ese Mm, no es un problema, ¿no? O sea, ujú. estás correcta en lo que me dices, pero Ajá. lo que yo te pregunto es que me estás como describiendo u Ok, sí. ofreciendo la función, pero no me dices el problema que resuelve. La pregunta es, ¿qué problema resuelve? Y tú me estás dando la respuesta en el sentido de que yo te pregunte cómo funciona o qué Ujú. ofrece. ¿Sí? ¿Sí ya me expliqué? Sí, bueno, recordaba que habíamos comentado algo acerca de compartir, pues, lo que eran los recursos, Ok. que ofrecía, pues, transparencia. Ajá, pero te digo, me sigues hablando de Ujú. lo que ofrece, de las características, pero no el problema que resuelve. Ok. ¿Sí? Ujú. Bueno, de todos modos te contamos aquí la... Ángeles, Mande. ¿tu apellido es Cornejo? Sí, es Cornejo. Ok, perfecto. Muy bien, ya. Gracias. Listo. Ahorita, sí, ahorita vemos quién más. A ver, Luisa. Ahorita vamos en orden, ¿eh? Para que todos participen. Bueno, al menos de como vi que me aparecieron aquí las manitas levantadas. Ya sé que Alan estaba antes, pero quiero dar oportunidad ahorita a quienes no han participado. A ver, Luisa. Hola, profesor. Yo recuerdo que, bueno, el problema principal era, bueno, uno eran los recursos que se disponían para implementar ciertas cosas. Por decir, me acuerdo mucho del video de Google que, bueno, manejaba mucha información, entonces era complicado mantenerlos todos en un solo servidor, bueno, toda la información. Y otro es para que los sistemas, bueno, para que cualquier aplicación sea como viable en cualquier sistema, o sea, que se pueda ejecutar en diferentes plataformas. Entonces, el problema era de que había algunos programas o así que eran exclusivos de ciertos sistemas y lo que ofrecía un sistema distribuido era solucionar esa parte como perdida, ¿no? O sea, como que hacía un puente entre diferentes plataformas para ofrecer diferentes servicios. Ok, bueno, lo que me mencionas, ya te puse tu participación, está igual correcto, aunque más bien me estás hablando de los retos que tiene que superar el sistema distribuido, como de la heterogeneidad para que pudiese ejecutarse en cualquier punto, pero en cualquier equipo de cómputo. Pero seguimos sin resaltar el problema principal que resolvió. Tal vez ayude un poco ahorita para los que siguen. Si yo digo, ¿qué problema? Cuando planteé esto, dije que, ¿qué problema resolvía, por ejemplo, la red? Cuando se crearon las redes de computadoras, resolvieron un problema. El problema que resolvieron fue compartir recursos. Cuando las redes no existían y yo adquiría, por ejemplo, en el ejemplo más citado, una impresora, yo necesitaba, pues literalmente, si tengo un corporativo de varios pisos, tener una impresora por piso. Eh,
Y las redes de computadoras permitieron entonces no tener que comprar una impresora para cada piso, ¿no? Podríamos tener una sola impresora y compartirla a través de la red para que todos la pudieran ver, ¿no? Ese fue un ejemplo de lo que la red logró resolver, que fue a través de compartir recursos, resuelve el problema de que no teníamos antes cómo compartirlos y aprovecharlos, ¿no? Porque si no, tenía yo una impresora y pues nada más era mía, no estaba trabajando todo el tiempo la impresora, válgase la expresión, no imprimía todo el tiempo y los tiempos muertos pues no se aprovechaban. Entonces con la red de computadoras ya se aprovecharon esos tiempos para que pues estuviese trabajando y los tiempos muertos pues no fueran tiempos muertos, ¿no? Eso fue con las redes. Hace un momento Ángeles también comentó, maximizar recursos. Ok, ese es su objetivo y nada más nos falta, a ver si ahorita alguien dice, alguien más de los que ahorita van a participar, si ya podemos decir el problema. Nada más déjenme ver si de los que tienen ahorita su mano levantada, hay alguien que no ha participado. Bueno, vamos a dar oportunidad a Alan y ahorita seguimos con los demás. Adelante, Alan, por favor. Pues yo recuerdo el ejemplo que nos puso de Netflix y de las plataformas de gaming que usan, o sea, distintas consolas y aprovechan los recursos de cada una de las consolas para dar los servicios. Pero no logro deducir una problemática que resuelva más que la de maximizar los recursos y distribuir los procesos. Sí, Alan, pero estamos de acuerdo que decir maximiza recursos no es un problema, sino más bien es la solución que hubo a ese problema. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, sí. O sea, como Pero dices, hace falta nada sí, más que conectemos con el problema. Lo que me están diciendo es correcto, pero hace falta que me digan, es como cuando yo dijera, la red resolvió compartir recursos y yo digo, no, bueno, su solución fue compartir recursos. ¿Cuál era el problema? Que tenía, por ejemplo, una única impresora y no se utilizaba todo el tiempo y alguien más la podía aprovechar en ese momento, ¿no? Algo parecido es también con distribuidos, pero quiero que ustedes me puedan decir. Muchas gracias, Alan. Bueno, seguimos. ¿Quién más están de los que tienen su mano levantada que no han participado? Bueno, Alan Rosas, si ya tiene, ahorita te lo dejamos. Vilchis. Ok, Vilchis, adelante. Bueno, como complemento a lo que están comentando mis compañeros, creo que la problemática sería cuando queremos prestar un servicio, bueno, hacer un sistema y que diferentes usuarios puedan utilizar ese sistema sin saber específicamente cómo funciona, o sea, solo brindar el servicio del sistema. Por ejemplo, recuerdo lo que comentaba de los cajeros, el poder como que comunicar dos sistemas, aunque sean distintos, pero que haya comunicación y que puedan utilizar los recursos uno del otro sin saber cómo funciona ampliamente. Ok, sí, ya vamos bien. Esa es parte de la problemática que tengo. Ya dijimos hace rato también los sistemas heterogéneos, pero hace falta un detallito más, pero sí, ya ahí vamos. A ver, ya bueno, entonces ya gracias, Vilchis. Seguimos ahora con... ¿Quién me faltó? Hace rato, no me estoy viendo si no me faltó alguien de anotar. No está Esmeralda Azucena, ¿verdad? Sí, profesor, aquí estoy. Pero no has participado, perdón, ahorita, ¿verdad? Ok, no. perfecto, muy bien. Seguimos con Josué. Sí, profe. Yo digo que una de las principales problemáticas que resuelve un sistema distribuido es la escalabilidad, la confiabilidad y la interoperabilidad. Bueno, esos tres problemas. ¿Cuál es el problema que tengo cuando digo saber, escalabilidad es un problema? A ver, defínemelo. ¿Cuál es el problema de escalabilidad? Sí, escalabilidad es cuando necesito procesar una cantidad muy grande de datos
o almacenar una cantidad muy grande de datos. Y pues ahí es cuando un sistema local pues no me funciona, no podría tener una sola computadora con petabytes de datos, por ejemplo. O si la tuviera, pues sería demasiado lento el acceso a la información. Sí. Entonces, si tengo un sistema distribuido, pues puedo tener la cantidad de memoria y de procesamiento que yo quiera, pero justamente como está distribuido en muchos nodos y en muchos hosts, pues ya es posible tener esa escalabilidad. O sea, puedo escalar mi sistema que tenga 10,000 millones de usuarios sin ningún problema, teniendo 10,000 millones de computadoras, por ejemplo. Ok. Bueno, nada más una precisión. La escalabilidad es la característica, ¿sí?, que define o que debe de ofrecer el sistema distribuido, pero no es la problemática. La problemática es lo que dijiste antes. La problemática es qué ocurre cuando yo tengo, pues, pocos equipos de cómputo o tengo muchos equipos de cómputo. Por ejemplo, están en red, están compartiendo recursos, pero no puedo maximizarlos, ¿sí? ¿Cuándo los voy a maximizar? Como ahorita dijiste, cuando los logre distribuir. Y entonces ahí ya vendrá una segunda pregunta. O sea, el problema que tengo es, yo ya tengo una red de computadoras, ya comparten recursos, comparten la impresora. Pero ahora tú mencionaste otro problema que es, necesito más memoria RAM, necesito a lo mejor más disco duro, necesito, por ejemplo, más ancho de banda. Entonces a eso le llamo yo en la problemática que tengo, que dices, tengo dos computadoras con 8 gigas de RAM y necesito una de 16 gigas, pero nada más tengo dos computadoras de 8 gigas. ¿Cuál es la solución? Sumarlas, ¿no? Maximizar, la palabra como tal es sumar los recursos, verlos como una única entidad, no aislados. Esa es la problemática que tengo en sistemas distribuidos, que cada equipo de cómputo o cada unidad de cómputo está aislada, está comunicada por una red, pero está aislada en cuanto a poder sumar sus capacidades. Ese es el problema. No puedo sumar sus capacidades. Con un sistema distribuido, sumo sus capacidades, como tú lo acabas de mencionar, de decir, pues es que tengo equipos con diferente cantidad de RAM, con diferente cantidad de disco duro, entonces los sumo, ¿sí? Hago la suma entre ellos y entonces ya tengo un solo sistema. Por ejemplo, en el caso que dije, dos computadoras de 8 gigas, pues ahora tengo un solo sistema de 16 gigas. Ya no lo veo como dos equipos de 8 gigas, sino como un solo sistema de 16 gigas. Y eso lo logro a través del software. Los que ya son usuarios de Amazon Web Service lo pueden ver, o ustedes que son usuarios de Google Drive, de Google Cloud, de pues distintas redes que tenemos a nuestra disposición. Ustedes no se preocupan en un momento dado porque un documento que estén editando esté creciendo mucho en tamaño, o cuánta memoria RAM está ocupando o necesita un programita que vayan a ejecutar. No se preocupan mucho por eso porque la plataforma de la nube se los resuelve. O sea, el sistema distribuido que vive dentro de la nube les resuelve ese problema de, oye, y si necesito más RAM, pues no hay problema, ¿no? Un software va y lo solicita. ¿A dónde se lo solicita? A otros equipos que hay disponibles, ¿sí? Entonces ya vamos en el contexto, muchachos, para recordar un poco lo que dijimos al inicio. Sí. Sí, bueno, gracias, Josué. Sigue Arturo. ¿Querías comentar algo más? Bueno, yo nada más quería completar la idea de mis compañeros que el problema que más atacan los sistemas distribuidos es el brindar servicios a diferentes plataformas sin que éstas les importe el protocolo o la forma en que se están comunicando. El servicio siempre tendría que ser el mismo para todas. Ok, ¿esa característica cómo se llama? Tiene un nombre conceptualmente en sistemas distribuidos. Transparencia. Exacto, muy bien, gracias. Y Víctor, ya para cerrar, ¿verdad? Ya de los que iban a participar. Sí,
Bueno, pues un problema que resuelve es de que los recursos van a estar disponibles siempre en la red y pueden usarse simultáneamente, van a estar 24/7 y, por decir, si falla una parte, solo se cae ese servidor y no te afecta a todo el sistema. Excelente, sí. Esa característica, ¿cómo se le llama en sistemas distribuidos conceptualmente? Es un término conceptual. ¿Cómo se le llama eso que acabas de decir? ¿Lo recuerdas? A los fallos, no recuerdo los fallos. Tolerancia a fallos. Tolerancia de fallos, o robustez. Sí. O robustez. Cualquiera de esos Sí. dos términos es con los que nos referimos a esa problemática que acabas de mencionar. Muy bien. Bueno, después de ahí, bueno, pues obviamente tuvimos que dar una definición general. Hay muchas definiciones de sistemas distribuidos. La más citada es que, pues, dijimos que es un conjunto de computadoras o de dispositivos, porque no necesariamente son puras computadoras. Entonces es conjunto de computadoras interconectados, o sea que viven en una red. El sistema distribuido tiene que estar en red. Es una característica, perdón, es un requisito de los sistemas distribuidos que vivan en una red, ¿sí? La otra es que comparten un estado, o sea, le tienen que decir a los demás nodos que existen en la red cuál es su estatus actual, en ejecución, detenido, puede ser que no tengan conectividad con algún cierto nodo, etcétera. Ofrecen, esto es muy importante, una visión de sistema único como si fueran un sistema centralizado, ¿sí? Que esta es la otra parte que hablábamos de que era transparente. Entonces, esa es una de las definiciones, pero hay muchas otras. Seguramente puede ser que te toque una pregunta de definir un sistema distribuido. Obviamente no espero que te aprendas o que copies una definición y la pongas ahí, sino que tú expliques con tus propias palabras qué entiendes por un sistema distribuido. Muy bien. Otra cosa que también del repaso es el middleware. ¿Alguien que quiera participar y que nos quiera decir qué es el middleware en sus palabras o con alguna definición que recuerde? A ver, Luis González, adelante. Buenas tardes, profesor. Pues de lo que recuerdo, ¿sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Le gusta el miedo de qué tal si no me escucha. No, sí. Pues yo vería el middleware como un intermediario entre, ahora sí que entre dos programas escritos en diferentes lenguajes. Para ahí hay que puedan comunicarse entre sí. Ok, ahí nada más hay que hacer una precisión, no es entre dos software. Sí es un intermediario, bueno, sería entre pero no. software y hardware, ¿no? Sí, ok. Bueno, muy bien, gracias Luis. Esmeralda. Sí, profesor. Bueno, yo tengo en mis apuntes, que el middleware es una capa de software que permite la comunicación entre dos lenguajes heterogéneos y también que permite la interoperabilidad de los sistemas con diferentes plataformas. ¿Me podrías tú explicar a qué se refieren con interoperabilidad? Sería como permitir el paso de mensajes o que puedan ejecutar ciertas funciones. Más o menos. A ver, vamos a tratar de profundizar un poquito más en interoperar. Mira, ¿tú conoces XML? ¿El formato? Esmeralda. Hola, chicos, ¿sí me escuchan? Sí, a usted sí. Sí, lo escuchamos, profesor. Esmeralda, ¿sí me escuchas? Esmeralda. Creo que se fue, ¿o qué pasó? Bueno, yo la veo aquí en línea. Me dicen los demás que sí me están oyendo, ¿verdad?
Sí, bien. profe. Sí, profe. Lo escuchamos, profe. Bueno, a ver si ahorita mientras regresa Esmeralda. Andrea, si quieres, para que mientras a ver si regresa Esmeralda y yo retomo lo que acabo de decir. Ok, sí, bueno, lo que yo lo interpretaría como un puente entre diferentes aplicaciones, y de lo que habíamos hablado de un sistema distribuido sería esta parte que permite conectar a lo mejor diferentes aplicaciones y que permite que transfieran datos, información, o más bien que haya una conexión entre ellos. Ok, ¿tú conoces algún middleware? O sea, nombre comercial o producto, no sé. Vimos uno, ¿lo recuerdas? Era, por ejemplo, Red Hat. ¿Cuál, perdón? Red Hat. No, esa es una distribución. ¿No recuerdas cuando mencionamos lo de que queríamos conectar nuestras computadoras, la tuya, por ejemplo, desde tu casa con algún otro compañero de tu equipo o quien fuera, y que necesitábamos un software para hacer eso? ¿Recuerdas cómo se llamaba ese software? Me acuerdo que vimos lo de la Virtual Machine, lo de Docker. No, Docker, bueno. ¿De GitHub? ¿Cómo? ¿GitHub? No. Hablamos de Hamachi, que era un middleware para que nos permitía a nosotros comunicar, o bueno, lo utilizamos para comunicar nuestras computadoras, sí, que pues obviamente no nos podemos ver porque no tenemos IP públicas, y nos resolvió ese problema y lo cité como un ejemplo de middleware, ¿no? Entonces nada más para que lo recordemos, de hecho ese es el sentido de esta sesión, de que yo esté haciendo este repaso, para que si pedimos en el examen algo como esto, pues lo puedan responder adecuadamente, ¿no? La idea no es que nos aprendamos conceptos, sino que nosotros podamos explicarlos sin tener que estar revisando definiciones, ¿no? ¿Ok? Bueno, lo que ya regresó Esmeralda. A ver si ya. Gracias, Ay, es Andrea, ¿verdad? Disculpe, profesor. Sí. Había dicho que proxy es un middleware también. Como tal, no. No, bueno, podría yo en alguna de su funcionalidad verlo como parte de un middleware, pero digamos que estrictamente no. Pero te digo, si tú me dices, bueno, es que me permite, es una comunicación entre la red y el software y me permite la conectividad, podría considerar esa característica como parte de un middleware. Pero ya viendo toda la definición de lo que es el middleware, entonces tendría que decir que el proxy como tal no cumpliría con todas las características de un middleware, ¿no? O sea, para hacer una precisión, aunque el proxy como tal sí puedo considerarlo parte del middleware o que cumple con alguna función que hace el middleware, ¿sí? Ok. Muy bien. Ya regresó, estábamos con Esmeralda. ¿Ya no tienes micrófono o sí? Sí, profesor, es que se apagó el regulador por accidente. Bueno, te decía, me estábamos hablando lo de interoperabilidad y pregunté que si conocías el formato de datos XML. No. ¿No lo conoces? No, profesor. ¿No? ¿Nunca lo has escuchado? No. ¿No? Bueno, cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de que queremos que los programas puedan operar sin tener que preocuparse por el lenguaje que utilizan, por el formato de datos que utilizan. Entonces, una forma de hacerlo es definir un estándar. En este caso, XML fue pues el pionero en esta parte de interoperabilidad a nivel de datos,
de definirlo como un estándar de interoperabilidad. Para ponerlo más como con un ejemplo, una analogía, es como cuando nosotros decimos que queremos comunicarnos con una persona de Japón o tal vez con una persona de Portugal, de Brasil, pero resulta que nosotros no hablamos más que español y las otras personas también nada más hablan su lengua nativa. Entonces, ¿la solución qué es? Una solución es que tú dijeras, bueno, pues aprendo japonés, aprendo portugués y que ellos aprendan español, y lo cual pues hace una combinación muy grande, esa solución hace una combinación muy grande de esfuerzos, ¿no? De tener que aprender idiomas adicionales. Y otra solución que ocurrió, bueno, por distintas razones, es, ¿y qué tal si mejor definimos el inglés como un estándar de interoperabilidad? Es decir, que todos tengan que aprender inglés. Entonces no va a importar si es una persona de Tailandia, si es una persona de Japón, si es una persona de Francia, si son personas mexicanas. Si todos tenemos como estándar de interoperabilidad el inglés, entonces nos vamos a poder comunicar sin preocuparnos cuál es el idioma nativo de la persona. En el software pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hablo de que sea interoperable, estoy hablando de que hay un estándar que me permite esa o me garantiza esa interoperabilidad. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. Y el Sí, middleware profesor. tiene que tener esa característica de interoperabilidad. Bueno, seguimos. Los retos o las propiedades de un sistema distribuido, ya algunas las comenzamos perdón, Arturo, ¿había levantado la mano? Sí, me surgió la duda, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un middleware y un protocolo? Bueno, el middleware como tal contiene o debe de contener un protocolo. Más bien no es que haya una diferencia entre ellos, sino que es una capa intermedia y debe de entender de protocolos, pero también debe de entender de formatos de datos y debe de entender de, pues incluso de lenguajes de programación. Entonces, un middleware, digamos que es un conjunto más grande, ¿sí? Que contiene algún protocolo, no todos, ¿no? Obviamente, ya pensando en un entorno muy grande, pues puede haber muchos tipos de middleware, pero tiene que entender de protocolos. No sé si respondí la pregunta. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Lisette? Sí, igual me surgió una duda ahorita bueno, es que yo tengo mis apuntes que RPC es un tipo de middleware, ¿no? ¿Sí es correcto o lo tengo mal? No, sí, es, bueno, es parte de la herramienta que nos permite a nosotros construir el middleware, pero sí es considerado un middleware porque si recuerdas el comando RPC, bueno, como tal toda la herramienta, pues me genera todo lo que necesito para hacer el middleware, que es el stop, el skeleton, maneja el protocolo, maneja los tipos de datos que hay que hacer. Entonces sí es como tal, pues una herramienta de tipo middleware. ¿Sí? Entonces, RPC que ocupamos es un middleware, ¿no? ¿Se dice? Sí, bueno, ese es el comando, ¿no? Nada más para distinguir. RPC nos referimos a toda la tecnología que ofrece el llamado de procedimientos remotos, RPC, y RPCgen es un comando que utilizamos y que nos ofrece las funcionalidades de los middleware, ¿no? Para crear nuestros middleware. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Qué otra cosa vimos? Las propiedades de un sistema distribuido que eran transparencia, escalabilidad, tolerancia a fallos, que fuera consistencia, que fuera consistente, que no tiene reloj. ¿Alguien recuerda por qué dijimos que no tiene reloj? No, la verdad yo no me acuerdo. Bueno, y pregunto, ¿Internet tiene un reloj? Creo que había dicho que no porque no exactamente. Tendríamos que ajustarlos todos, ¿no? Bueno. Sí, no hay, no, o sea, no, bueno, no hay perdón, mi pregunta está mal planteada, no hay un reloj global.
O sea, sí hay relojes, pero no hay un reloj global. No es como en nuestra computadora que tú tienes un procesador, a lo mejor dices, tengo un procesador de 1.6 gigas y puedes calcular cuántas instrucciones por segundo va a poder ejecutar y darme un estimado, por ejemplo, en un programa, cuánto se va a tardar. Pero en los sistemas distribuidos, como usan la red precisamente, existe este fenómeno de latencia. Si yo envío un correo, si yo envío un mensaje de WhatsApp, no hay forma precisa de determinar cuánto va a tardar en enviarse y entregarse. Por supuesto, ustedes me pueden decir, bueno, cuando yo envío un mensaje, pues a lo más espero 5 segundos, 3 segundos, tal vez instantáneo en que ocurra, pero no hay forma de garantizar que siempre se va a tardar a lo mejor 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. No sé si alguien quisiera abundar un poquito en esto. ¿Por qué no se puede tener ese reloj global? Pues sería por el tráfico de la red, ¿no? No podemos controlar cuánto tráfico va a haber en la red. Bueno, en este caso el Internet. Sí, sí, es correcto. Bueno, no tanto el tráfico, sino no podemos controlar cada dispositivo que hay en la red. Por ejemplo, yo no sé si ustedes en casa tengan un solo módem o tengan dos. Tal vez haya quien tenga un router, un modem router. Entonces, coordinar cada uno de esos dispositivos, pues es muy complejo. Cada dispositivo que vamos conectando en la red y que obviamente tiene que pasar por ese dispositivo nuestros mensajes, pues le añade un tiempo que no podemos medir si en un momento dado cuánto pueda demorar, si ese dispositivo intermedio se desconecte, en fin, N cosas, ¿no? Entonces son características de los sistemas distribuidos que no tengan reloj. Ahora, en transparencia dijimos que había varias, esta sí vale la pena recordarla. Hablábamos de que había transparencia de ubicación, transparencia de sesión, transparencia de rendimiento, transparencia de compartición. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar cada una de ellas o la menciono rápido y nos seguimos a lo que sigue. ¿Alguien quiere participar de los que faltan de sus participaciones? Decirnos a qué se refiere cada tipo de transparencia. ¿No? ¿Sí está Calderón Landeros? Chicos, ¿sí me escuchan? Creo que no está, profesor. Sí. Okay. Sí, lo escuchamos, profesor. Ah, perfecto, gracias. Álvarez García, ¿está? Tampoco creo, ¿verdad? Martínez Hinojosa. Tampoco, ok. De las personas que se agregaron bueno, cuando ya habíamos avanzado 1 o 2 semanas, no recuerdo, también si alguno quiere participar, pues también ¿Profe? Sí. Bueno, me dice mi compañero Calderón Landeros que su micrófono, bueno, no le funciona, entonces por eso no puede participar. Ok, bueno, sí. Gracias, Luisa. Una pregunta. Sí. ¿Tenemos que tener una participación o cuántas deberíamos de tener? Bueno, al menos una en cada departamental. Pues recuerden que estos son, digamos, como soportes para en el caso de algún tema de decimales. O sea, son ayudas. En realidad, la participación, si recuerdan, no le pusimos un peso dentro de la evaluación. Pero por supuesto, pues que es bueno tenerlas, ¿no? Si no tienes ninguna, ¿por qué digo una? Porque la mayoría ya tiene una, hay quien tiene ya hasta 2. Entonces, ese es el criterio que estoy utilizando para determinar que necesitas tener al menos una participación. Si hubiese personas que ya ahorita, digamos, yo hubiese detectado que tienen 3, 4, 5 participaciones, ya desde hace
pues no sé, 15 días, tal vez yo les hubiera estado diciendo que tenían que participar más, ¿no? Entonces va a estar en función de eso, pero son, reitero, ayuda en el caso de que tú me digas, bueno, saqué 8.4 y no me quiero quedar con 8.4 y veo tienes participaciones, bueno, pues entonces puedes llegar a 8.5 y subir al 9, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Sí, muy bien. Bueno, entonces seguimos. Veo que nadie quiso comentar de esa parte. Bueno, transparencia de identificación. Nos referimos a, o transparencia de nombre, ¿no? Son sinónimos. Transparencia de nombre o de identificación, nos referimos a que Google, por ejemplo, se llama Google en cualquier parte del mundo. No esperamos llegar a Francia y que nos digan allá, es que aquí Google no se llama Google. Bueno, puede existir como en China su equivalente, ¿no? Pero en general, o sea, el software Google se va a llamar Google igual en Estados Unidos, en México, en donde sea, vas a acceder a él con el mismo nombre. Eso se le llama transparencia de nombre. No cambia su nombre, no nos dicen, pues aquí se llama de una manera X y en otro lugar de una manera Y, no. Después tenemos transparencia de ubicación, que esto es, yo puedo tener, por ejemplo, el SAES de Upita en una computadora que está aquí en Upita, pero sin problema podría llevarme ese servidor a otra área dentro de Upita o dentro del Politécnico y tenerlo allá y poder seguir accediendo a ese servidor del SAES de manera transparente. Ustedes como usuarios, yo como profesor, ustedes como alumnos, lo seguiríamos viendo igual. O sea, el hecho de cambiar la ubicación de la computadora, del servidor donde vive el software del SAES, no debe impactar en que nos dijeran, oigan, no, ahora ya no van a entrar como saes.upita.ipn.mx, ¿no? Ahora van a entrar como saes.zacatenco.upita.ipn.mx. No, eso nunca debe de ser. Sí, debe de mantenerse en su ubicación la transparencia. Recuerden que transparencia es sinónimo de oculto. Me oculta dónde está ubicado. De tal manera que a mí no me interesa si está ubicado en México, si alguien lo sube a la nube de Amazon, si alguien lo sube a la nube de Google y desde ahí nos atiende. Eso no debe de ser un problema, ¿no? Es una característica de un sistema distribuido que tenga esa cualidad de que no importa dónde viva la computadora, el software me debe de atender igualito. ¿Sí? ¿No hay dudas o preguntas? No, profesor. Ok, transparencia de sesión. Transparencia de sesión se refiere a que yo tengo, por ejemplo, la misma forma de acceder a un software o a un dispositivo sin que afecte el que yo esté ubicado o esté en otro lugar, o que incluso la manera en la que inicio sesión no sea necesariamente la misma. A ver, para ponerlo en contexto, voy a poner el ejemplo que hay en Linux. En Linux hay un comando que se llama login, que obviamente es para iniciar sesión. Y también hay un comando que se llama rlogin. Ahí no tengo transparencia, porque también rlogin es para iniciar sesión. Entonces, ¿cómo es que tengo dos comandos para hacer lo mismo? Eso no es transparente. Ah, tienes uno para hacer login y otro que se llama rlogin, que es de remote login, ¿no? Ah, entonces de inmediato, pues yo al leer lo que acabo de decir, me doy cuenta que, entonces login es para cuando estoy localmente en la computadora, o sea, físicamente estoy frente a la computadora, tecleo login e inicio sesión. Y rlogin, que es de remote login, pues de inmediato me doy cuenta que eso es cuando yo no esté físicamente frente a la computadora, estoy en otro lugar y accedo vía la red y inicio mi sesión. Entonces ahí ya estoy hablando de que no hay transparencia de sesión, porque hay dos comandos para hacer lo mismo
y además el usuario se percata que hay distinción entre iniciar sesión localmente e iniciar sesión remotamente. ¿Cuándo diríamos sí hay transparencia de sesión? Cuando tú me digas, nada más hay un solo comando, en este caso login, y lo puedo usar tanto localmente, cuando yo esté frente a la computadora físicamente, o aunque yo esté en mi casa y la máquina esté en Upita y yo utilizo ese mismo comando que se llama login para acceder a mi computadora. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? O para todavía hacer un ejemplo más claro, es como si ustedes me dijeran que van a entrar a su Facebook o a su WhatsApp y que les dijeran, es que para iniciar sesión en Facebook, en la computadora es de esta manera, y para iniciar en el móvil es de otra manera. Entonces ahí ustedes me podrán decir, esto no está distribuido porque no tiene transparencia de sesión. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Yo puedo ponerles en el examen algo como lo que acabo de plantear. No voy a decir, explique qué es transparencia de sesión. No. Les pongo el siguiente ejemplo para que vayan más o menos viendo cómo va a ser el examen. Suponga usted que para iniciar sesión en Facebook en su computadora, le pedimos que nos dé su usuario, su contraseña y además una foto suya para iniciar sesión en la computadora. Y en el teléfono le pedimos su correo, su contraseña y su huella dactilar para poder iniciar sesión. Yo pregunto ahí, ¿existe transparencia de sesión en este escenario? Diga sí, no y por qué. ¿Correcto? ¿Sí se entendió? Sí, sí, entiendo. Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, existe otro que es de rendimiento, transparencia de rendimiento. Ya con estos ejemplos que hemos dado y esto que ya platicamos, ¿alguien me quiere decir qué entendería si yo pregunto que hay transparencia de rendimiento? Pues podría ser que... Ay, bueno, perdón, no alcé la mano. Sí, bueno, bueno, ya te ganó. Bueno, vamos a darle oportunidad a Alan y luego a Lisette y luego a Arturo. Alan. Sí, profesor, pues con lo que estamos viendo, pues yo me imaginaría que tendría que tener el mismo rendimiento en donde quiera que lo usemos, ¿no? Si estamos en nuestra máquina local o en otra máquina, tiene que tener el mismo rendimiento también. Entonces, Sí, es correcto, es una parte, falta también algo más, pero ahorita vamos a ver si alguien más lo dice. Gracias, Alan. Sí. Lisette. Sí, bueno, pues yo igual pienso que es que pues el software tenga el mismo desempeño sin importar el lugar o el dispositivo desde el que se esté ejecutando, bueno, o accediendo a él. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahorita complemento. ¿Quién más sigue? Alan Gamboa. Pues yo más bien entiendo como, por ejemplo, si falla alguna central de servidores, que otra llegue a relevar esos servicios y que los usuarios no pierdan el rendimiento o el servicio que estaban utilizando. Excelente, esa es la parte que faltaba complementar, pero además no es solo que el usuario no lo pierda, que el usuario ni se entere que necesitó más memoria o que necesitó más ancho de banda, ¿no? Es automático, el software lo detecta y simplemente lo aprovisiona y se acabó, ¿no? Gerardo Jiménez, ¿algo más que querías complementar? Yo lo visualizo más por el tema de, bueno, no sé si por ahí vaya más o menos la respuesta. Lo visualizo más como por el sentido de recursos, de que a lo mejor si yo abro un ejemplo, por ejemplo, Facebook en la versión escritorio de Safari, a lo mejor me pide ciertos recursos de mi sistema, ¿no? Y a lo mejor si lo abro en Chrome, son otros recursos.
o si lo abro en la aplicación móvil, requiero a lo mejor más RAM, o bueno, más o menos lo veo de ese lado, no sé si por ahí vaya la respuesta. Bueno, yo fíjate que ahorita que lo comentas, yo no lo había visualizado así, pero sí puede ser, o sea, sí sería también pues una transparencia de rendimiento, pensando en que el usuario pues no se percata cuántos recursos consumiría la aplicación, independientemente de en qué sistema en qué plataforma, ¿no? Lo estuviese ejecutando. Sí, gracias, Gerardo, ¿verdad? Gerardo, no me había percatado, creo que no te tengo aquí en la lista. ¿Te inscribiste después? Sí, me inscribí ahora sí que en el último registro de altas de materias, que fue hace Entonces, como más o menos, no tiene tampoco, tiene como 3 semanas más o menos. sí, bueno, lo que pasa es que esta lista yo la imprimí pues casi cuando iniciamos el curso, entonces por eso Sí, no te pero tenía. sí la tengo inscrita, profe. Ok, Gerardo Jiménez, ¿qué? ¿Eres qué? Gerardo Jiménez, ¿tu nombre completo? Castro. Castro. Ok, para anotarte aquí, es que te digo, o sea, yo tengo aquí impresa la hoja, entonces, pues no apareces, y debe de ser por esa razón, ¿no? ¿Se quedó levantada la mano, Lisette, o quieres comentar algo? No, se me quedó levantada la mano. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, sí, hablábamos de esto que vemos en la nube, que es parte de las características también de los temas distribuidos en cuanto al rendimiento. Muy bien, bueno, me parece que de esa parte ya cubrimos lo más general. Déjenme ver qué otra cosa nos podría también faltar en cuanto a... Ah, bueno, sí, por supuesto. Ejemplos de sistemas distribuidos. El número 1, ya lo había dicho, era Internet, que es el único que podríamos decir que cumple al 100 con lo que hablamos de un sistema distribuido. Los otros sistemas que también podemos mencionar, podría haber un hipotético caso, bueno, más bien no un hipotético, sino un escenario donde podríamos discutir que no cumplió al 100% con las características de un sistema distribuido. Un ejemplo es Google. Entonces, ¿por qué diría que no cumple al 100? Cuando hablo de tolerancia a fallos, hace rato Víctor García Llamas dijo que no se cae. Y ahí, bajo esa terminología de decir un sistema distribuido no se cae, que hasta lo dice la definición, dice el sistema distribuido no se cae, solo se degrada. Podríamos decir que cuando alguien nos ha llegado a decir Google se cayó o Facebook se cayó, que han sido pues situaciones muy atípicas, tal vez podríamos contarlas con los dedos de la mano durante el tiempo que han vivido estos sistemas grandes, pero se prestaría también a la discusión porque la tolerancia a fallos no se refiere totalmente a que nunca haya una caída total del sistema, sino se refiere a que si hay pequeños inconvenientes, por así llamarlo, el sistema no le pasaría como en una computadora que decimos se quedó congelada o se quedó bloqueada, sino que solo una parte del sistema no está respondiendo, pero las otras partes siguen operando, ¿no? Para poner un ejemplo, yo podría ver la aplicación de Uber y digamos que el servicio de cobro no estuviese funcionando por algunos minutos. Eso no impediría que yo pidiera un viaje o que culminara un viaje o que viera en el mapa mi origen, mi destino, o que viera mi perfil de mi cuenta o que pudiese cambiar datos de mi cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Entonces, profe. ahí hablaríamos de que el sistema solo se degradó. Está distribuido y un elemento de él, que es la facturación o el cobro, no está operando. Pero eso no hace que digamos que todo el sistema deje de operar. Es una cualidad que tiene el sistema distribuido. ¿Ok? Bueno, otro punto importante, que siempre me gusta discutirlo ampliamente porque genera mucha discusión. Decimos el sistema distribuido es abierto. Y la discusión surge porque en inglés aparece como openness o open. Y Linux, por ejemplo, dice, es open y además es libre. Entonces muchos asocian a que hablar de la característica abierto es que es libre, es que es gratis. Pero aquí nos referimos a otra cosa. Alguien que quiera participar y decirnos cuándo o cómo es que el sistema distribuido es abierto, ¿a qué se refiere? Adelante, Lizeth. Bueno, yo me acuerdo que habíamos visto que los sistemas distribuidos se les dice que son abiertos cuando cuando se pueden integrar fácilmente con otros componentes, y pues para esto se deben estandarizar las interfaces de sus componentes, y también deben estar publicadas detalladamente estas interfaces para que los demás sistemas puedan construirse y que sean fácilmente integrables entre ellos. Excelente, muy bien. Estas interfaces de las que hablas, ¿es hardware, es software? ¿Qué es? Pues me parece que pueden ser ambos. Pueden ser Sí. hardware o software, o software. Muy bien, sí, es correcto. A ver, vamos a dejar, gracias, Lizeth, que Jorge también comente. Sí, profesor. Yo recuerdo que había dicho que los sistemas distribuidos están abiertos cuando están disponibles para cualquier persona, para que los usen libremente. Sí, bueno, obviamente que ahí me estás hablando del punto de vista, es correcto, de usuario. Pero acá la característica abierta es más amplia, o sea, estamos abarcando la visión de construcción y la visión de desarrollador. Incluso yo puse un ejemplo donde decíamos, si yo quiero fabricar tarjetas de red, ya sea tarjetas de red LAN o tarjetas de red inalámbricas, tiene que ser abierta su interfaz, o sea, la interfaz de la tarjeta tiene que estar publicada, tiene que ser abierta en algún lugar para que esa tarjeta funcione lo mismo en una computadora que haya sido fabricada en Estados Unidos que a otra que haya sido fabricada en Brasil o en China o donde sea, porque tiene una interfaz pública, tiene una interfaz, una naturaleza abierta. Incluso mencioné que el modelo OSI de redes lo dice en sus siglas, ¿no? Modelo OSI, Open System Interconnectivity. Ok. Quiere decir que el modelo OSI es entre sistemas abiertos, o sea, sistemas que se pueden acoplar uno tras otro o uno en secuencia del otro. ¿Y cómo es que se pueden acoplar siendo que los construyen diferentes equipos de desarrollo, diferentes fabricantes en diferentes países? Pues porque tienen interfaces públicas. Es algo parecido a lo que mencioné del lenguaje. Pues tú hablas chino y el otro habla portugués. Pues sí, pero tenemos como interfaz pública el inglés y a través de esa interfaz nos comunicamos. ¿Sí? Alan. Yo me acuerdo que había mencionado también que eran los sistemas que tenían su documentación pública, ¿no? Que cualquiera podría consultar su documentación para ver cómo funcionaba y cómo podían implementarlas en sus sistemas. Así es, sí, pues es parte de que la interfaz sea pública, o sea, pues tiene que estar publicada, tiene que estar en algún lugar accesible para que pues yo pueda revisar cómo la construyo o cómo me comunico, ¿no? Otro ejemplo que también di, y que este es un concepto, por eso les digo que genera mucha discusión y muchas preguntas, es
el ejemplo de las interfaces bancarias. Tú dices, yo quiero poner una tienda de zapatos en línea para compra y venta de zapatos o para venta de zapatos, pero quiero poder cobrar con tarjetas bancarias. Bueno, pues vas a tener que tener una interfaz abierta a que el banco te proporcione para que tú sepas cómo te tienes que comunicar con el banco. La interfaz es ese código que te dice, ok, mira, vas a usar un método que se llama validar, un método que se llame cobrar, una función, ¿no? O método que se llame verificar, no lo sé. Pero esa es la interfaz del banco que te dice, conmigo te comunicas con esta interfaz. Ah, la interfaz tiene estas funciones. Ahí me mandas la tarjeta de crédito, el monto, datos que tú necesites. Y esa es mi interfaz contigo. Cuando yo reciba esa comunicación, yo te contesto y tú ofreces el resultado en tu página web de venta de zapatos. Entonces, pudiste cobrar con tarjetas de crédito o tarjetas bancarias porque hay una interfaz que cada banco ofrece o que o alguna otra entidad la maneja, pero tiene una interfaz abierta de la cual te permite a ti visualizarla y decir, ah, mira, pues sí, nada más tengo que meter aquí. Yo en mi código local de venta de zapatos, en mi página, en mi sistemita informático, pongo esta instrucción, no sé, en Python, en el lenguaje que tú quieras, y como es abierta, se conecta con el servicio que está en el banco, lo valida, me contesta y yo doy la respuesta, ¿no? Eso es que estamos haciendo un sistema abierto. Tienen una interfaz pública. ¿Sí? ¿Sí me expliqué para todos? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Bueno, concurrencia, esa es parte también de los retos que hay en sistemas distribuidos. Esa creo que no es necesario que la comentemos. Si todos recuerdan, ¿verdad? Concurrencia. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Bueno, mecanismos de comunicación. Mencionamos que hay una cronología, una evolución. ¿Alguien la quiere comentar? ¿Cómo era la cronología de los mecanismos de comunicación? ¿No? Ah, Gerardo, perdón. Sí, Gerardo. Sí, pues, bueno, ¿quiere que los comente así como en el orden del tiempo o de forma aleatoria? Como tú gustes. Pues primero en los 80s y parte de los 90s surgió los pipes en C. Sí. Luego más adelante en los 90s y parte de los 2000, bueno, no, 2000, son los sockets, Sí. que ya se podían también programar en Java. Más adelante llegan los servicios web y ya llegan otras, se incorporan otros lenguajes como Java, bueno, Java ya estaba, Python, PHP, JSON, HTML, y actualmente estamos en los cloud services, Así que es. es pues lo que son los sistemas distribuidos o software en la red. En la nube. En la nube, perdón. Sí, muy bien. Sí, nada más para complementar. Las pipes o tuberías se utilizaron para comunicar programas localmente, o sea, programas que viven en una única computadora. Los sockets son cuando ya comunicamos programas que viven en diferentes computadoras. Los web services ya no solamente que viven en diferentes computadoras, sino que hablan en diferentes lenguajes de programación y hablan en diferentes formatos de datos. Y ya obviamente cuando llegamos a la parte de los cloud services, ya estamos hablando de funciones, de códigos de programa que se encargan, por ejemplo, de esto que decíamos hace rato de
de que cuando requiero más recursos, automáticamente ellos lo detectan y me asignan más recursos sin que yo se los tenga que pedir explícitamente, ¿no? O sea, simplemente dice, necesita más ancho de banda, va más ancho de banda. Necesita más disco duro, va más disco duro. Necesita más RAM, va más RAM. Sin que yo lo tenga que pedir explícitamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos. Eso era con los mecanismos de comunicación. Comenzamos ya después a revisar un poquito más de arquitecturas distribuidas. Y ya hablamos de que los servicios, las funciones, tenían que viajar o poderse mandar llamar desde diferentes lugares. O sea, pusimos como ejemplo un código donde yo tenía una función de suma y lo compilaba y se ejecutaba en una única computadora sin problema. Pero que cuando yo literalmente quitaba del código la función de suma y me la llevaba a otra computadora, había un problema porque en la máquina original yo ya no podía ejecutar la función suma porque no la encontraba. Dice, no, pues es que no la tienes definida, entonces error de compilación. Y necesitábamos una entidad que fuese capaz de buscar la función, en este caso la función suma o la función sumar, en la red, o sea, que viviese en otra computadora y él fuese capaz de ir a buscarla, pedirle que se ejecute y regresarlo. Eso es cuando apareció ya en la materia los conceptos de stop y de skeleton, ¿no? Que ya los vimos con la herramienta RPCgen, que él los construye, que son transparentes para nosotros. Y puse como ejemplo comercial, en el caso de Windows, cuando hace las actualizaciones. Tú instalas Windows, un día quieres apagar la computadora y te dice que te esperes porque va a actualizar. No te pidió permiso, ni siquiera te dio oportunidad de que elijas o que le digas sí quiero que actualices o no. Simplemente dijo, me voy a poner a actualizar. ¿Y cómo hace eso? Invocando a un código que no vive en tu computadora, con una interfaz pública, con un sistema abierto hacia la nube de Microsoft, y allá le dice, oye, soy Windows 10, estoy en la máquina de Pedrito, y el software de la nube le dice, ok, ya te toca la actualización 345, y pues ahí te van los paquetes, y hasta que acabe, ¿no? Entonces, eso era para recordar un poquito la parte que tenía que ver con las arquitecturas distribuidas. Llegamos a RPC, que ahorita ya incluso comentamos un poco de eso. Lo importante en RPC que tenemos que recordar ya para ir cerrando esta parte es que extendimos, o sea, la misión en un RPC es que tú extiendes las llamadas a funciones, ¿sí?, hacia la red. Es decir, ya no son llamadas locales, ya no es que la función vive en tu computadora, sino puede vivir en cualquier otro lado. Como el ejemplo que acabo de citar hace un rato de quiero vender zapatos, pero quiero cobrar con tarjeta de crédito. Ok, pero la función de cobrar o pagar con la tarjeta de crédito o de débito, pues no la programas tú. Tú solamente debes de poderla mandar llamar. Eso es una llamada remota. Nada más que ahora, ¿cómo se llama? Web service. Y la hago con JSON o con un formato de datos diferentes, pero es exactamente lo mismo que con RPC, nada más que en RPC, pues obviamente lo vemos más a bajo nivel. Ahorita el ejemplo que cité de la venta de zapatos con mi página en línea, pues ya es lo que estamos viviendo actualmente. Aquí algo que necesito que ustedes revisen mucho de RPC, porque es el tema central del primer departamental, para que también ustedes lo consideren, es cómo se hace el enlazado
Obviamente, ¿qué es el IDL? No sé si alguien recuerda esto del lenguaje de especificación de la interfaz. Si alguien lo recuerda, en RPC que se hace un IDL, que es un archivo .x. Pues recuerdo que se hace, pero no recuerdo completamente qué era. Bueno, revísenlo. Ese, como su nombre lo dice, es un lenguaje para especificar la interfaz. ¿Cuál interfaz? Esta interfaz de la que hablaba con la página de venta de zapatos. Oye, yo quiero poder cobrar con la tarjeta. Entonces, la interfaz bancaria, esa que dice, oye, yo tengo la función cobrar, la función verificar. Esas dos funciones son mi interfaz, pero ¿en qué las escribí? No sé si las escribiste en Java, en Python, en .NET, en C. Ni me interesa, ni necesito saberlo, ¿no? O sea, yo desarrollador de la página del sistema venta de zapatos, yo no necesito que tú me digas en qué lenguaje de programación, tu banco, en qué lenguaje de programación lo programaste. Yo nada más quiero que me des la interfaz. Esa interfaz está hecha en un lenguaje de especificación común, como si fuera con mi ejemplo de yo hablo chino, tú hablas portugués, bueno, pues entonces en inglés nos vamos a entender, así es igualito. Ok, en el banco no me va a decir en qué lenguaje lo hizo, yo que estoy haciendo mi página de venta de zapatos tampoco le voy a decir en qué lenguaje lo estoy haciendo, pero sí convenimos que nuestras interfaces, nuestras llamadas a funciones, sean en un lenguaje de especificación o de estándar. ¿Para qué? Para que nosotros simplemente ahí decimos, mi función se llama cobrar y recibe número de tarjeta, recibe el monto y a lo mejor recibe el código CVC de la tarjeta. Y con eso yo hago todo el proceso. O a lo mejor recibe el usuario y el password de PayPal o recibe un token de PayPal para que yo vaya y haga el cobro en PayPal. Bueno. Esa comunicación se hace, reitero, o se conoce como comunicación entre las interfaces. Esas interfaces están hechas en un lenguaje de especificación de la interfaz. En RPC ese lenguaje está escrito en un archivo .x. ¿Sí queda claro para todos esto? Sí. Sí, profesor. ¿Ya se había entendido así desde antes? O antes no había quedado claro así como ahorita lo estoy comentando? No, yo de hecho lo que tenía, o lo que había entendido es que en el archivo .x o el IDL, como lo estamos llamando, declarábamos las variables que se iban a ocupar a lo largo de la aplicación o el programa a desarrollar. Sí, bueno, también se hace eso, pero en general su propósito es que tú allí expongas los nombres de las funciones y obviamente esas funciones o servicios tienen parámetros que son esas variables de las que estás hablando, ¿no? Entonces, por eso también se declaran ahí. O sea, es como si te digo, oye, vamos a hacer el archivo .x de cobro de tarjeta de crédito. Pues entonces vas a poner ahí cobrar. ¿Y qué recibes? Una variable que es número de tarjeta de crédito. Y la tienes que declarar. Otra variable que es el monto a cobrar. Es otra variable que vas a declarar. Y finalmente, el CVC, ¿no? O NIP, vamos a llamarlo así, de la tarjeta. Otra variable que hay que declarar. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el lenguaje de especificación de las interfaces. Nosotros únicamente la hemos visto con RPC. Ya más adelante la veremos con los web services. Y para muchos, o para la gran mayoría de desarrolladores, queda transparente. Es decir, ni siquiera se enteran cómo fue construido esa interfaz. Simplemente la usan. Dicen, pues a mí me dieron un ejemplo de un código
que yo debo de insertar en mi página de venta de zapatos, lo inserto, lo parametrizo, es decir, pongo cómo se llama mi variable número de tarjeta en mi código, en yo desarrollador de página venta de zapatos, yo puse una variable donde capturo el número de tarjeta, pero no necesariamente esa variable se va a llamar igual en el sistema del banco. Pero eso no importa porque tú estás definiendo simplemente cómo va a estar esa interfaz entre tu venta de zapatos y el banco, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Es el corazón de las RPCs, de las web services, de los cloud services. Que tú tengas claro que esas interfaces son escritas en un lenguaje estandarizado para que así nadie tenga que escribir la llamada función en Python porque el banco la hizo en Python o porque la función fue escrita en Java y pues del otro lado está hecha en Python, entonces hay que hacer la traducción. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis. Sí hay, en el ejemplo que estoy citando, entre bancos, quien proporciona código en PHP, quien proporciona código en Python, quien proporciona código en C para comunicarse con ellos. Y alguien me podría decir, ¿entonces no usan un lenguaje de especificación? Pues no, o sea, no cumplen con la característica del sistema distribuido de ser abierto, porque tienen que hacer un código para cada tipo de lenguaje que se haya hecho. Pero bueno, pues así lo decidieron. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero sí pasa en el ambiente real que haya experiencias donde se mandan códigos de diferentes lenguajes y hay que hacer implementaciones distintas, ¿no? Pero bueno, esto es en cuanto a RPC. Obviamente, también mencioné que puedo hacer incluir algún snippet de código, un fragmentito de algún código de RPC y pedir que lo expliquen, no para que ustedes sean compiladores o como si fueran programadores, sino para verificar que ustedes corroborar que ya comprendieron la esencia de esto de los sistemas distribuidos. Esto que acabo de decirles de las interfaces, esa es la esencia de los sistemas distribuidos. Hacer esas interfaces para que se comuniquen los programas. Si lo veo así a vista de helicóptero, o sea, me alejo, ya no hago zoom, me alejo, eso es de lo que estamos hablando de hacer un dichoso middleware, ¿no? Tiene unas interfaces, tiene un stop, tiene un skeleton, tiene programa cliente y servidor, pero todo lo veo como un único sistema, ¿sí? Entonces, eso fue como un repaso ahorita de lo más esencial, de lo más importante que tenemos que considerar para nuestra evaluación del día lunes. No sé si hay algún comentario, pregunta. Si no, así cerraríamos la sesión de hoy y los veo el lunes. Reitero, solamente voy a abrir la sesión, voy a compartirles en el chat de la sesión el enlace para que empiecen a hacer el examen. Y cuando ustedes lo terminen, simplemente se pueden retirar. La sesión en Zoom únicamente va a ser para que si hay preguntas o comentarios o algún problema en la conectividad, me lo hagan saber. Ok, profesor. Ok, sí, está bien. Bueno, muy bien. Pues gracias, chicos. No se estresen mucho por el examen está tranquilo. Si han estado entrando a las sesiones o viendo los videos, sin problema lo van a poder resolver. No es un examen pesado, más o menos he calculado que en 1 hora deben de terminarlo. Entonces, que tengan buen fin de semana y gracias por haberse conectado hoy. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, Alberto.